botulismo. Vamos a comenzar a hablar con la definición. En realidad, en términos generales, digamos que botulismo se define como aquella enfermedad producida por la toxina de Clostridium botulinum. Entonces, esta toxina Clostridium botulinum va a generar un sinnúmero de síntomas, pero el que más nos interesa es una enfermedad paralítica grave. Provoca una enfermedad paralítica grave. Muy bien. Esta enfermedad paralítica grave es característica porque, uno, principalmente, va de forma ascendente, es decir, se paraliza desde la cabeza y desciende hacia las extremidades inferiores. Hay tres formas de adquirir dicha enfermedad, ya sea a través de alimentos, ya sea a través de heridas, o hay una que afecta generalmente a los lactantes, que es prácticamente el botulismo del lactante, ¿no? Y eso vamos a ir explicando en dicha exposición. Hablemos un poco del germen o de la bacteria. Es un bacilo gram positivo, es anaerobio y formador de esporas, ¿no? Es anaerobio y formador de esporas, lo que le va a permitir, ¿qué cosa? Vivir en el medio ambiente. Entonces, ¿dónde la encontramos? La encontramos en animales, la encontramos en el ambiente, la encontramos en la tierra, entre otros. La encontramos en los alimentos mal procesados, con una mala cocción, con una mala pasteurización, entre otros, que generalmente produce y es causal. Dichos alimentos están contaminados generalmente de estas bacterias y pueden producir la enfermedad de botulismo. ¿Cómo es su patogenia, no? Veamos acá, estas letritas de acá. La toxina, existen tres tipos de toxina, dependiendo. Tenemos una toxina A, B y E. Bueno, existen en realidad como 5, pero estas son las más generales, las más habituales. Muy bien, ¿cómo es la patogenia acá? Lo que pasa es que nosotros, dependiendo de cómo tengamos o cómo adquiramos la toxina, produce esto. Muy bien, dicha toxina ataca, o bueno, primero lo ingerimos. Supongamos que lo ingerimos, comemos alimentos, muy bien. Estos alimentos van a parar al tubo digestivo, pero esos alimentos ya están, por así decirlo, contaminados con Clostridium botulinum y contaminados con la misma toxina. Muy bien, entonces esta toxina va a parar al duodeno y al yeyuno. ¿Y qué es lo que hace esta toxina? Esta toxina va a ingresar por dicho duodeno y por dicho yeyuno. Muy bien, ingresó. Llega a la sangre. Entonces llega a la sangre y luego pasa ¿a dónde? Acá, a los nervios. A los nervios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Veamos las As. Las As representan ¿a qué? A la acetilcolina. Y recordemos que la acetilcolina induce la contracción de fibras musculares. Entonces, lo que hace la toxina botulínica es inhibir ¿la qué? O bloquear la liberación de la insulina, inhibiendo así la contracción. ¿Qué es lo que hace la insulina? Entonces va a contraer, ¿no? Entonces, si bloquea que la liberación de acetilcolina, no va a haber contracciones, entonces va a haber una parálisis flácida, que va ¿de dónde? De forma ascendente, desde tu cabecita, luego pasa por tus bracitos, por tu pechito y hasta tus piernitas. Muy bien, eso es básicamente lo que quiere decir esto. Pero les había dicho que se contrae, hay tres formas de contraer la toxina o de contagiarnos con esto, ¿no? O de contraer dicho germen, dicho patógeno. ¿Y cómo nosotros lo contraemos? Muy bien, en esta diapositiva, bueno, en esto de acá vamos a ver las tres formas de contracción de botulismo. La primera forma es a través de alimentos, al cual lo llamamos, valga la redundancia, botulismo alimentario, la cual se contrae porque los alimentos contienen la toxina. Estos alimentos no están bien procesados, no están bien cocinados,
no están bien pasteurizados en caso de la leche. Muy bien. Y generalmente se asocia a las famosas conservas. Estas conservas en mal estado o en un ambiente donde puede en este caso proliferar la bacteria y puede producir la toxina. Muy bien, primer botulismo alimentario. Luego hablamos de un botulismo intestinal o del lactante, como le habíamos explicado. Y esto nada más y nada menos también se da por la adquisición de alimento, pero en este caso se asocia más a la miel. El lactante o muchas veces la madre le da miel a su lactante. Entonces, lo que pasa es que la miel puede estar contaminada con las esporas de dicho o con las bacterias de Clostridium botulinum. Entonces, lo que pasa es que el lactante ingiere dicho alimento, ingiere la miel, y en este lactante las esporas encuentran las condiciones adecuadas en el intestino del lactante y germinan. Y estas esporas, ya en su forma vegetativa, van a producir, ¿qué cosa? Van a producir la toxina botulínica, que va a dar la sintomatología característica que más adelante vamos a explicar de lo que vendría a ser botulismo. La otra causa por la que se adquiere botulismo es la colonización de bacterias en las heridas. Muchas veces nosotros nos hacemos heridas, de repente esa herida la tenemos ahí y incluso puedes dejarla ahí, y incluso esta herida puede necrosarse de repente o no puede estar limpia o puede tener contenido extraño, ¿no? Y es que en este foco se van a dar las condiciones para ¿qué? Para que el Clostridium botulinum colonice la herida. Entonces va a haber la colonización de estas bacterias y por ende la producción de las toxinas. Hay que tener en cuenta una cosa. El periodo de incubación acá es de 18 a 36 horas. De 18 a 36 horas. Muy bien, es decir, después de haber comido, después de 2 días prácticamente o de día y medio, pueden aparecer los síntomas. Al igual acá, 18 a 32 horas. Pero ¿qué es lo que pasa en el botulismo por heridas? El periodo de incubación es más largo. Es aproximadamente, o tiene una media, o va de un rango de 4 a 14 días aproximadamente. Muy bien, hasta ahí la patogenia. Ahora hablemos de las manifestaciones clínicas. ¿Qué manifestaciones clínicas, qué síntomas, qué signos nos produce la toxina botulínica? Primeramente, en el botulismo alimentario, llamado también clásico, vamos a tener síntomas como son la visión, la disfunción vulvar, en donde, como sabemos, va de manera descendente, es decir, va a atacar primero los nervios craneales. Entonces, vamos a tener una visión borrosa, vamos a ver doble en ocasiones acá, vamos a ver doble, vamos a tener una visión borrosa, que son básicamente los síntomas iniciales. Entonces, esos van a ser los síntomas principales de botulismo alimentario. Entonces, tenemos una visión borrosa, una diplopía, que son los síntomas iniciales. Luego vamos a tener fallo parasimpático. ¿Cómo se ve reflejado esto en el paciente? Tenemos una sequedad de ojos, tenemos una boca seca también, el ilium puede estar paralítico, la persona puede estar estreñida o puede retener orina y puede tener midriasis, es decir, la pupila va a estar dilatada. Muy bien. Luego, como va a haber una parálisis descendente y simétrica, ¿qué podemos observar? Observen la imagen de acá. El paciente puede estar con los párpados caídos, pero lo que pasa es que el paciente no va a referir fiebre, no va a haber alteraciones sensitivas, es decir, el paciente puede tener o puede sentir al momento de realizarle un pinchazo, y tampoco va a haber alteraciones del sistema nervioso central. Aparte de la parálisis, como tenemos una parálisis descendente, esta parálisis descendente puede llegar a los músculos estriados, y el órgano que puede estar afectado y que puede producir una afectación grave es la afectación característica del pulmón. Entonces, si hay una parálisis pulmonar, el paciente necesariamente tiene que estar intubado.
Ok, tiene que ir a unidades de cuidados intensivos, tiene que estar intubado. ¿Para qué? Para darle estabilidad a dicho paciente, que básicamente es uno de, o les adelanto, que ya es uno de los tratamientos para lo que viene a ser botulismo. Hay que recordar primero que, bueno, ya hemos hablado de tétanos en una anterior exposición. Vamos a hablar también de botulismo, que básicamente o pertenecen a la misma familia. Y recordemos que tanto tétanos como el botulismo son normales, el nivel de conciencia y el normal, el líquido cefalorraquídeo. Entonces, el paciente va a estar tranquilo, va a estar consciente y el líquido cefalorraquídeo no va a tener ninguna otra alteración. Bien. En el botulismo por heridas se asemeja al clásico, es decir, vamos a tener de repente diplopías, disfagia, disartria, visión borrosa, entre otras alteraciones que ya hemos mencionado en la diapositiva anterior, ¿no? Por eso se presenta o es similar a la diapositiva anterior, pero habíamos hablado que el periodo de incubación es más largo y habíamos hablado que va de 4 a 14 días, teniendo una media de 10 días. En este caso, como es un botulismo adquirido a través de una herida, no va a presentar síntomas gastrointestinales. Y recordemos que la herida puede tener un aspecto inocente y no por ende no es mortal, porque generalmente esta herida, como se observa, tiene un aspecto inocente, pero puede que el patógeno, que la bacteria, Clostridium botulinum, tenga las condiciones necesarias para poder proliferar y para poder generar la enfermedad. Bien, hablamos del botulismo infantil o intestinal. Vamos a hablar que, o bueno, ya hemos adelantado que es por la ingestión de esporas que germinan en el tubo digestivo del lactante y proliferan. La teoría que se da acá es que el tubo digestivo del paciente se ve facilitado la inmadurez de la flora intestinal. Entonces, esta inmadurez de la flora intestinal va a facilitar de que germinen en el tubo digestivo dichas esporas y se pasen a su forma vegetativa y produzcan la toxina, ¿no? Entre los síntomas iniciales del niño tenemos el estreñimiento. Es el síntoma inicial, seguido de la falta de apetito, de la dificultad para deglutir. El paciente se siente letargado, ¿no? Tiene letargia, tiene llanto débil, ¿ok? Tiene llanto débil, tiene una pérdida del control de la cabeza, como se observa acá, como hay una parálisis y es descendente, hay una pérdida principal de la cabeza. Además tiene debilidad generalizada, por lo que se puede tener un bebé laxo, como se observa en estas imágenes de acá. Bien, acerca del diagnóstico. El diagnóstico se basa mayormente en la clínica. Y ya habíamos hablado de la clínica. La clínica tiene que ver con todos los signos y síntomas que puede presentar el paciente, de acuerdo a las 3 formas de adquisición del botulismo. Y además el diagnóstico es la confirmación de la toxina. Pero hay un problema acá, que muchos hospitales no tienen las capacidades necesarias o los laboratorios correctamente implementados como para confirmar la toxina en el paciente. Y es por eso que solo nos quedamos con la clínica para hacer un diagnóstico presuntivo, ¿no? Y bueno, dar el diagnóstico de botulismo. El tratamiento. Primeramente, el tratamiento son las medidas de soporte vital. ¿Por qué? Porque podemos tener una afectación del tracto respiratorio, entonces el paciente va a necesitar una intubación y ventilación mecánica en el caso de esto. Además, el tratamiento, una vez diagnosticado botulismo, necesariamente tenemos que administrar la antitoxina de origen equino para neutralizar la toxina circulante, más no la presente en los nervios, más no la presente en los nervios que están inhibiendo la capacidad de la acetilcolina para la contracción muscular. Muy bien. Para ello, también necesitamos eméticos, laxantes, enemas, porque de repente tenemos proliferación intestinal, mayormente en los lactantes, y necesitamos hacer eso para eliminar dichas bacterias de nuestro organismo. Entonces, por eso necesitamos eméticos, laxantes, enemas. Y uno de los síntomas principales, uno de los
Uno de los tratamientos principales es someter al paciente al vómito para eliminar todo de repente el material, si es que está a tiempo, eliminar todo el material contaminado o el alimento contaminado de repente con dicho Clostridium botulinum. Y si sospechamos de un botulismo por heridas o tenemos la confirmación exacta que se trata de botulismo por heridas, administremos penicilina, que suele ser eficaz contra dicho patógeno. Muy bien. Entre las medidas profilácticas o las medidas preventivas, primeramente tenemos que tener una correcta preparación de los alimentos. Aparte, tenemos que tener una correcta conservación de las conservas, que generalmente se asocia a esto, a la mala conservación de las conservas. Muy bien, tenemos que tener los criterios de higiene, el tiempo y presión de la temperatura apropiados para la destrucción de las esporas. Es decir, tenemos que coccionar bien nuestros alimentos, y esto lo logramos dejando 10 minutos después de hervir, es decir, que hierva 10 minutos los alimentos para poder destruir la toxina eficazmente. En los lactantes se desaconseja la ingesta de miel, y el botulismo por heridas puede ser prevenido acudiendo al médico sin demora ante la presencia de una herida infectada. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias.